Vivimos en una era donde el ruido es constante. Una época que premia la rapidez al hablar, la transparencia excesiva y la compulsión de compartir todo. Las redes sociales nos han enseñado que callar es sinónimo de debilidad, que quedarse en silencio implica tener algo que ocultar. Pero, ¿y si el verdadero poder estuviera, precisamente, en lo que no se dice? Mientras la mayoría grita sus pensamientos al mundo, revela sus intenciones y se esfuerza por parecer auténtica, una minoría silenciosa observa. No se trata de timidez ni de indiferencia. Se trata de estrategia. Silencio estratégico. Nicolás Maquiavelo, el célebre pensador florentino del siglo XVI, entendió mejor que nadie este principio. Aunque muchos recuerdan sus frases más directas sobre el poder y la manipulación, lo más peligroso en su pensamiento no fue lo que dijo, sino lo que insinuó. Porque, como él mismo escribió, el vulgo se deja siempre llevar por las apariencias. Y la palabra construye apariencias. El silencio, en cambio, preserva la realidad. Hoy, en un mundo intoxicado por la sobreexposición, quienes dominan el arte del silencio no solo protegen su posición. Logran lo que los demás, en su bulliciosa necesidad de expresarse, jamás alcanzan: poder sin mostrarlo, influencia sin anunciarla, victoria sin declarar guerra. Y todo empieza, cerrando la boca en el momento justo. Nicolás Maquiavelo no escribió tratados sobre el silencio. Y sin embargo, el silencio es una sombra constante en toda su obra. En El Príncipe, cada recomendación, cada advertencia, está impregnada por una verdad tácita: no todo debe ser dicho. De hecho, lo más valioso rara vez se dice en voz alta. Para Maquiavelo, el poder no se impone solo con la fuerza, sino también con la percepción. Y la percepción se manipula más eficazmente desde el misterio que desde la transparencia. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque ver pertenece a todos, tocar a pocos. En otras palabras, lo que mostramos importa menos que lo que hacemos sospechar. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta de control. Quien no revela sus intenciones deja al otro en incertidumbre. Y la incertidumbre es terreno fértil para el miedo, el respeto y la obediencia. Maquiavelo entendía que el lenguaje es una forma de debilidad cuando no se usa con propósito. Hablar de más es entregar piezas del tablero sin necesidad. Es anticipar movimientos que podrían haberse mantenido ocultos. Es convertir la estrategia en confesión. Para el florentino, el arte de gobernar no consistía en decir la verdad, sino en controlar cuál verdad se dice, a quién y cuándo. Y muchas veces, la mejor jugada es no decir nada en absoluto. Este enfoque no tiene que ver con la mentira, sino con la selección. El príncipe debe ser zorro para reconocer las trampas, y león para espantar a los lobos. El zorro no ruge. Observa. Calcula. Y solo actúa cuando la ventaja está asegurada. El silencio, para Maquiavelo, no era vacío. Era preparación. Observación. Poder contenido. En una época como la actual, donde cada palabra se registra, se comparte y se interpreta, recuperar esta antigua sabiduría no es solo útil, es necesario. Porque mientras el mundo grita, el estratega verdadero calla. Y en su silencio, edifica imperios invisibles. Si el silencio es poder, entonces hablar sin necesidad es una forma de pérdida. No solo de energía o atención, sino de influencia. Cada palabra pronunciada innecesariamente es una pista regalada, una debilidad expuesta, una oportunidad entregada al otro sin que siquiera lo note. En la lógica maquiavélica, no hay espacio para la inocencia comunicativa. El lenguaje no es neutral. O construye poder, o lo erosiona. En negociaciones, entrevistas, conflictos o incluso conversaciones informales, quien habla de más se debilita. ¿Por qué? Porque revela. Revela dudas, emociones, prioridades. Y quien revela primero, queda expuesto. Maquiavelo habría observado con desdén una tendencia muy común en nuestra era: la necesidad de explicar todo, justificar todo, compartir todo. Esta compulsión moderna por ser transparente puede parecer virtud, pero en términos de estrategia, es vulnerabilidad. Una palabra innecesaria no solo delata intención, también ata. Quien declara demasiado, se compromete demasiado. Y como el mismo Maquiavelo advertía, la promesa hecha fue una necesidad del pasado, la palabra rota, una necesidad del presente.
En otras palabras, lo que dices hoy puede volverse tu jaula mañana. Pero el daño va más allá de lo táctico. Hablar en exceso también degrada el valor de lo que se dice. Lo que es constante, lo que fluye sin pausa, se vuelve ruido. Lo que es escaso, en cambio, adquiere peso, significado, autoridad. Un líder que habla sin cesar pierde el efecto de sus palabras. Un negociador que se justifica, pierde poder. Un individuo que se explica, se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez es temido o respetado. El silencio, en cambio, impone una pregunta: ¿qué estará pensando? Esa duda crea espacio para el misterio. Y donde hay misterio, hay poder. Por eso, antes de hablar, uno debería preguntarse: ¿esta palabra sirve a mi objetivo? ¿O solo responde a una inseguridad momentánea? Porque en el ajedrez del poder, el silencio no es pasividad. Es espera activa. Es calcular el momento exacto en que hablar cambia el juego, y callarlo mantiene bajo tu control. Si la palabra innecesaria es una pérdida, el silencio bien utilizado es una inversión. Pero no todo silencio es igual. En el arte de la estrategia, existen formas distintas de callar, y cada una cumple una función específica dentro del juego del poder. Maquiavelo no habló de estos tipos explícitamente, pero sus escritos los insinúan, y la psicología moderna los confirma. 1. El silencio que provoca. Este es el silencio que incomoda. El que se utiliza frente a una pregunta difícil, a una provocación o en medio de una negociación tensa. Su función no es la paz, sino la presión. Los interrogadores expertos lo conocen bien. Ante un sospechoso que duda, callan. Dejan que el silencio pese. Que la incomodidad crezca. Que la necesidad de llenar el vacío obligue al otro a hablar y a revelar. En contextos de poder, este tipo de silencio actúa como un espejo. No ofrece resistencia directa, pero refleja las inseguridades del otro. Y eso lo vuelve una herramienta formidable. Porque quien se incomoda primero, pierde el equilibrio. Y quien pierde el equilibrio, pierde ventaja. En negociaciones, el lado que mejor tolera el silencio suele salir ganando. ¿Por qué? Porque el otro lado, incapaz de sostener el vacío, comienza a ofrecer, a explicar, a ceder. 2. El silencio que domina. Este es el silencio que impone jerarquía. Es la forma de callar que no busca incomodar, sino posicionarse por encima del diálogo. Piensa en una reunión. Hay quienes hablan mucho para llamar la atención. Pero luego está esa persona que escucha, analiza, y solo interviene cuando ya todos han hablado. Su silencio no es pasivo. Es selectivo. Y por eso, cuando habla, todos escuchan. Este tipo de silencio envía un mensaje sutil pero poderoso: no necesito tu aprobación. Y esa sola actitud convierte al silencioso en juez, no en suplicante. Maquiavelo lo entendería como una aplicación práctica de su principio: es mejor ser temido que amado. Porque el que domina con su silencio, no necesita gritar. Su sola presencia, medida y controlada, impone respeto. Este silencio también se manifiesta en el liderazgo. Un líder que no explica todo lo que hace, que no necesita justificar cada decisión, genera una percepción de autoridad que va más allá de sus palabras. Es el misterio lo que magnifica su poder. 3. El silencio que protege. El tercero es el más sutil, y tal vez el más sabio. Es el silencio que cuida, que evita exponer demasiado, que protege información, emociones y planes futuros. En un mundo que idolatra la transparencia, este tipo de silencio parece sospechoso. Pero Maquiavelo sabía que compartir en exceso es una forma de autosabotaje. La persona que dice todo lo que piensa, que expone cada emoción, que detalla cada plan, se vuelve manipulable, predecible, vulnerable. Este silencio no es frialdad emocional. Es inteligencia táctica. Es saber que la estrategia requiere ocultar ciertas cartas, no por deshonestidad, sino por prudencia. Es lo que Maquiavelo describió al decir: nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ganarse con astucia. En la vida personal, este silencio se traduce en no hablar de proyectos que aún no están maduros. En no confesar debilidades ante quien no las ha merecido. En no responder a ofensas que buscan precisamente tu reacción. 3 silencios. 3 formas de poder. 1 que presiona. 1 que domina. 1 que protege. Juntos,
componen una estrategia de comunicación que no se basa en el volumen, sino en la precisión. Porque en el juego del poder, no gana quien más habla. Gana quien sabe cuándo callar, y por qué. El silencio, aunque a menudo subestimado, tiene un poder psicológico profundo que puede alterar las dinámicas de cualquier interacción humana. Maquiavelo lo entendió perfectamente, pues sabía que las palabras, por más inteligentes que sean, nunca pueden compararse con el impacto que genera un silencio bien manejado. En un mundo donde la sobreabundancia de palabras se ha convertido en la norma, el silencio se erige como un contraste que no solo llama la atención, sino que también desencadena una serie de reacciones psicológicas en quienes lo experimentan. Pero, ¿qué hace que el silencio sea tan potente en términos psicológicos? 1. La proyección de la mente humana. La mente humana tiene una tendencia natural a llenar los vacíos de información. Cuando alguien guarda silencio, ese vacío invita a los demás a proyectar sus pensamientos, emociones y suposiciones sobre esa persona. Esto no es un proceso consciente, sino una reacción automática. Al no recibir información directa, las personas comienzan a llenar ese espacio con sus propias interpretaciones. Por ejemplo, si un líder guarda silencio después de una crítica, los demás podrían interpretarlo de diferentes maneras. Algunos podrían pensar que está meditando sobre su respuesta, otros podrían creer que está demasiado confiado para reaccionar, mientras que otros podrían sentir que está simplemente ignorando la crítica. Cada uno llenará el vacío con su propio marco de referencia, lo que puede ser mucho más poderoso que una simple respuesta verbal. 2. La creación de misterio. El silencio también tiene la capacidad de crear misterio. Como mencionó Maquiavelo, los hombres son tan simples y tan inclinados a obedecer las necesidades inmediatas que un engañador nunca carecerá de víctimas para sus engaños. En este caso, el silencio no es engaño, sino una forma de preservar un enigma alrededor de nuestra persona. Al mantener ciertos aspectos de nuestra vida o pensamientos en secreto, generamos una aura de misterio que incrementa nuestro poder de influencia. El silencio que rodea una figura poderosa o un líder nunca debe subestimarse. Es esta misma aura de misterio lo que atrae el respeto y la admiración de los demás. A medida que las personas llenan los vacíos con sus propias especulaciones, el silencio contribuye a la construcción de una figura más grande y más difícil de comprender, lo que amplifica su autoridad. 3. El silencio como fuente de control emocional. Finalmente, el silencio tiene la capacidad de controlar las emociones de los demás. Al negarse a responder rápidamente o a ser arrastrado por las emociones del momento, quien guarda silencio mantiene la calma y, por ende, el control de la situación. El silencio desarma a los demás porque rompe el ritmo esperado de interacción, dejándolos inseguros sobre cómo proceder. Maquiavelo entendió que para tener poder sobre los demás, es fundamental no dejar que nuestras emociones sean visibles de manera descontrolada. El silencio, al eliminar esa exposición, se convierte en una poderosa herramienta para mantener la posición de dominio. En la sociedad moderna, la transparencia se ha convertido en un valor casi absoluto. Se nos dice constantemente que debemos ser auténticos, que compartir nuestras emociones y pensamientos es lo que nos hace humanos y conectados. Sin embargo, como Maquiavelo advirtió en sus escritos, la sobreabundancia de palabras, la revelación constante de nuestros pensamientos y acciones, puede resultar una estrategia contraproducente, especialmente cuando se trata de poder e influencia. 1. La necesidad de autenticidad. Vivimos en una era donde la autenticidad parece ser la moneda de cambio. En redes sociales, en el trabajo, en las relaciones personales, nos bombardean con la idea de que debemos compartir todo: nuestros logros, nuestras opiniones, nuestras frustraciones. Pero, como Maquiavelo observó, la sinceridad y la claridad total no siempre son las mejores herramientas para mantener el control. Exponer demasiado de nosotros mismos sin la debida consideración crea vulnerabilidades, porque la transparencia puede hacer que se pierda el misterio que nos otorga poder. 2. La exposición innecesaria y el costo de la transparencia. La transparencia total, según Maquiavelo, es un acto de desesperación estratégica. Cuando compartimos todo, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestros planes futuros, dejamos de ser personas complejas para convertirnos en figuras previsibles. Los demás empiezan a conocernos demasiado bien, a anticipar nuestros movimientos y, con ello, a manipularnos.
El riesgo de esta sobreexposición es la pérdida de la capacidad de adaptación. Como mencionó Maquiavelo, el hombre que se ha comprometido demasiado, que ha revelado demasiado, se ve atrapado en sus propios compromisos. En un mundo que valora cada vez más la autenticidad, estamos, irónicamente, renunciando a nuestra libertad de acción. Cada palabra que declaramos, cada postura que adoptamos, nos ata de manera invisible a una serie de expectativas que debemos cumplir. 3. La paradoja de la transparencia. Lo más irónico es que, en una cultura obsesionada con la transparencia, las figuras más poderosas y respetadas son aquellas que logran mantener una distancia emocional y estratégica. Maquiavelo entendía que el poder no se trata solo de tener información, sino de controlarla, de saber cuándo revelarla y cuándo retenerla. De hecho, las personas que se exponen demasiado, que ofrecen una transparencia sin restricciones, terminan debilitando su propia posición. El exceso de transparencia en las relaciones o en el ámbito profesional puede llevar a la falta de respeto y a la pérdida de autoridad. La verdad, como una pieza de información, tiene valor solo cuando se comparte con estrategia, no de manera indiscriminada. Maquiavelo sabía que lo que no se dice, lo que no se revela, es lo que realmente mantiene nuestro poder intacto. En resumen, la trampa de la transparencia está en creer que mostrar todo acerca de nosotros mismos nos hace más auténticos y valiosos. Maquiavelo nos enseña que la clave del verdadero poder radica en revelar solo lo necesario y mantener siempre un aire de misterio. En un mundo de sobrecomunicación, a menudo el silencio y la reserva son las herramientas más efectivas para lograr nuestros objetivos. La estrategia del silencio no consiste en permanecer mudo en todo momento, sino en desarrollar la disciplina necesaria para hablar solo cuando realmente sirva a nuestros intereses. En un mundo que premia la sobrecomunicación y la constante expresión, aprender a aplicar el silencio de manera estratégica se convierte en una habilidad crucial para quienes buscan mantener el control sobre sus circunstancias. 1. La asimetría de la información. El primer paso para aplicar el silencio estratégicamente es practicar la asimetría de la información. Antes de compartir tu posición sobre un asunto importante, asegúrate de comprender primero las posiciones de los demás. Como aconseja Maquiavelo, el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Esto significa que debemos actuar como un zorro, recopilando información sin revelar nuestras propias cartas. Solo cuando tengamos una imagen clara de la situación debemos hacer nuestra intervención, con la ventaja de haber escuchado más que hablado. En las negociaciones, por ejemplo, el que habla primero generalmente pierde, porque ofrece demasiada información que la otra parte puede usar en su beneficio. La disciplina del silencio permite que nos posicionemos con ventaja al hacer preguntas, escuchar atentamente y guardar nuestras respuestas hasta que sea el momento adecuado. 2. Ambigüedad estratégica. Otro aspecto crucial es cultivar la ambigüedad estratégica. La claridad excesiva puede limitar nuestras opciones de acción y dejarnos atrapados en compromisos prematuros. Maquiavelo aconsejaba ser lento para creer y actuar, y esa lentitud en la toma de decisiones se traduce en mantener nuestra flexibilidad intacta. En el liderazgo, esto significa ofrecer una visión general de los objetivos sin entrar en detalles que puedan ser explotados o malinterpretados. 3. El poder de la espera. Por último, debemos entrenarnos para estar cómodos con el silencio en los momentos clave. La incomodidad que sentimos cuando el silencio llena una conversación es una oportunidad estratégica. En lugar de apresurarnos a rellenarlo con palabras innecesarias, debemos abrazarlo. Este poder en la espera es un recurso invaluable que puede determinar el resultado de una negociación o una confrontación. La disciplina del silencio no solo implica callar, implica saber cuándo callar para ganar, para mantener nuestra autoridad y para mantener nuestra libertad de acción. En un mundo ruidoso, aquellos que dominan esta habilidad se destacan precisamente porque el silencio, a menudo, es el mejor discurso. La estrategia del silencio de Maquiavelo revela una verdad fundamental: el poder no siempre proviene de lo que decimos, sino de lo que decidimos no decir. En un mundo saturado de palabras y comunicación constante, el silencio estratégico emerge como una herramienta poderosa que pocos saben manejar correctamente. Quienes dominan el arte de hablar menos y escuchar más logran mantener el control, protegen su posición, a lo más importante, conservan su capacidad de adaptación y acción.
El verdadero poder reside en la habilidad de reservar nuestras palabras para cuando realmente puedan influir en los resultados. Al dominar la disciplina del silencio, no solo preservamos nuestras opciones, sino que también fortalecemos nuestra autoridad, proyectamos misterio y logramos que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Al final, como Maquiavelo observó, quien sabe cuándo callar, siempre tendrá la última palabra.